Increíble. Esperanza renovada, despedida y regreso sorprendente de la mesera que ahora es dueña. María, cansada ya de dar vueltas por el pequeño restaurante, se detuvo un momento para recobrar el aliento. La tarde acababa de comenzar, pero su cuerpo sabía que el día sería largo. La mezcla de olores a comida recién hecha y el bullicio de los comensales la envolvían, pero su mente divagaba por otro lado, donde los sueños de estudiar administración de empresas parecían lejanos. Desde la muerte de su madre, había hecho de su vida una lucha constante por cuidar a su abuela enferma y a sus 3 hermanos menores. En ese rincón del barrio multicultural, mientras los rostros de clientes encontraban calidez en su sonrisa, María sentía la carga del mundo en sus hombros. La presión de tener que llevar el sustento a casa la mantenía alerta, pero la injusticia que había visto a su alrededor la consumía. ¿Acaso su trabajo no valía lo suficiente como para ser respetado? Detrás de cada plato servido había horas de esfuerzo y dedicación, pero había quienes, al mirarla, solo veían un simple oficio, un rol que debía quedar en la sombra. Las tirantes tensiones internas se mezclaban con los murmullos de desprecio que escuchaba, clavándose como espinas en su pecho. Esa tarde se desató una tempestad. Cuando un compañero fue injustamente reprendido por el gerente, un hombre arrogante que no conocía el significado de la empatía, María sintió que la indignación burbujeaba en su interior. Sin pensarlo, intervino, defendiendo lo que creía justo. La mirada de desdén del gerente fue fulminante. En un abrir y cerrar de ojos, las palabras que nunca había querido escuchar retumbaron en su mente: «Estás despedida». El mundo se le desvaneció. El desasosiego se apoderó de ella. Todo su esfuerzo pareció esfumarse en un instante. Durante días había estado inmersa en una espiral de compromiso y sacrificio, y ahora, de repente, todo había terminado. Sus hermanos pequeños la miraron con ojos desconcertados y su abuela, a pesar de su enfermedad, sintió la tensión en el aire. Las lágrimas le nublaron la vista, y todo en su interior luchaba por entender cómo había llegado a ese abismo. No puedo ser una carga más, pensó. Amplificándose en su mente, la voz de su abuela resonó, recordándole que la esencia de su familia era la fortaleza, la resiliencia. Era un momento sombrío, pero María sabía que debía encontrar un camino. En ese instante, se prometió que el empoderamiento no era solo un sueño lejano. Con el apoyo de sus hermanos, se sintió obligada a renacer de sus cenizas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, en medio del dolor y la incertidumbre, una revelación inesperada transformó su tristeza en esperanza. Su abuela, en sus últimos días de lucidez, le reveló un secreto bien guardado. Había una propiedad familiar, un hogar que había pertenecido a su madre en un pequeño pueblo. Mientras recorría su memoria, se dio cuenta de que ese legado representaba una oportunidad para redescubrir su esencia. Al llegar a la tierra que una vez vio sonrisas en sus veranos de infancia, María se encontró con una cocina olvidada que guardaba tesoros en forma de recetas familiares. Alboreó una pasión antigua en su pecho, una llama que creía extinguida. Con un propósito renovado, se reunió con sus compañeros del restaurante, quienes compartían la misma sed de cambio. No solo querían un negocio, sino construir un lugar donde cada plato contara su historia. La presión de su antiguo trabajo y el desprecio de aquellos que la menospreciaron estaban a punto de encontrar respuesta a través de la cocina. Pero en el horizonte, la sombra de su pasado volvía a acecharla. Un día, mientras revivía sus memorias en la cocina, se topó cara a cara con el gerente que la despidió. Ahora, en una situación que contrastaba con la imagen que una vez tuvo de él, la tensión entre ambos era palpable. El fuego de su rincón se encendía de nuevo, mientras la incertidumbre en el aire se hacía un nudo en su estómago. María sabía que estaba ante el abismo de su pasado y su futuro. ¿Podría enfrentar lo que había dejado atrás mientras construía su nuevo camino?
La respuesta aún se ocultaba entre los ardores de la cocina y los ecos de su historia no contada. La cocina, ahora vibrante con aromas familiares, se convirtió en el refugio de María. Cada mañana, la luz del sol iluminaba las paredes envejecidas, y ella sabía que ese mismo espacio podría transformarse en un símbolo de su renacer. La idea de abrir un pequeño restaurante donde cada receta llevara consigo la memoria de su madre la impulsaba, pero el camino hacia ese sueño no sería sencillo. Mientras iba desenterrando viejas recetas y dotándolas de su propio toque, el desafío de encarar a su antiguo gerente era un peso que no podía ignorar. El primer día que lo vio, la rabia y la tristeza la abrumaron, fusionándose en una mezcla de emociones que la dejaron temblando. Recordaba su mirada desdeñosa, la forma en que había sometido a sus colegas bajo su autoridad, un recordatorio constante de lo que debía superar. Pero ahora, estaba en control, y esa sensación la llenaba de valor. Comenzó a organizar reuniones con sus antiguos compañeros que siempre la habían apoyado. En torno a la cocina, María se convirtió en el corazón del grupo, compartiendo la visión de un lugar donde la diversidad y el respeto fueran primordiales. Comenzaron a discutir cómo podrían hacer que la nueva aventura no solo fuera un negocio, sino una declaración de intenciones y principios. La idea de crear una comunidad en torno a la buena comida y el respeto resonaba entre ellos. Sin embargo, la inquietud seguía latiendo en su pecho. Anhelaba la validación de su comunidad, pero el temor al juicio de aquellos que una vez la despreciaron la mantenía alerta. En su mente, la voz del gerente reverberaba: "No eres lo suficientemente buena". Era como una sombra que se negaba a desvanecerse. Se daba cuenta de que no solo luchaba por establecer un restaurante, sino que también batallaba por su dignidad. Así que tomó una decisión. Un día, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana de la cocina, María empezó a redactar un plan de negocios. Cada cláusula era un paso hacia su emancipación. Se sumergió en corredores digitales, investigó sobre administración y gestión, dedicando horas a la noche para aprender. Momentos de duda y lágrimas la acompañaron, pero el motor de su propósito la animó a continuar. Sabía que si quería realmente ser dueña de su futuro, debía estar equipada con el conocimiento y la confianza que le habían negado. Finalmente, llegó el día de presentar su propuesta a un grupo de potenciales inversores. La sala era pequeña, pero el sudor que corría por su frente y el latido acelerado de su corazón le indicaban la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. María respiró profundamente antes de entrar. Mientras compartía su visión, su voz se tornó firme y apasionada. Cada palabra pronunciada resonaba con la verdad de su experiencia y el deseo de construir un espacio que abogara por la dignidad de todos. El interés genuino que vio en sus rostros era el empujón que necesitaba, y al concluir su presentación, la idea de un nuevo comienzo ya no era solo un sueño incierto, sino un camino concreto. Se despidió de la sala con un aire renovado, sintiéndose lista para cualquier desafío que se avecinara. Pero a medida que salía del local, la realidad de que un viejo conocido la había visto entrar la hizo detenerse en seco. Era él. El gerente. Su mirada se cruzó con la de María, y un torrente de emociones la abrumó. Había llegado el momento de enfrentar al hombre que una vez había aplastado su espíritu. Creías que iba a quedarme en el olvido, pensó mientras él sonreía con desdén. Hoy no soy la misma que despediste. ¿Tendría la fortaleza para sostener su mirada y revelarle todo lo que había logrado? La tensión en el aire prometía que la confrontación estaba lejos de ser resuelta. María sintió que el aire se tornaba denso entre ella y su antiguo gerente. La mirada burlona de él la hizo dudar por un instante, provocando una batalla interna. Se encontraba en la encrucijada de su vida, el pasado colisionaba con su presente. Sin embargo, atesorando la determinación que había cultivado en su cocina, decidió no dejarse intimidar. Hoy tengo voz, y no me voy a rendir, se repitió en su mente como un mantra. Se acercó, su corazón palpitando en su pecho, y cuando logró mantener su mirada, el gesto autosuficiente de su antiguo jefe hizo que María se sintiera aún más fuerte. No estaba en el mismo lugar de antes, no lo había dejado todo a la deriva. Había remado contra la corriente y estaba lista para demostrarlo. ¿Qué tal, María? No te imaginaba por aquí, dijo él con desdén, intentando menospreciar su avance. Tal vez deberías haberlo hecho, respondió ella con firmeza.
La respuesta sorprendió incluso a su propio yo interior. El tono valiente de su voz reflejaba el crecimiento personal que había alcanzado. No podía dejar que sus palabras la tocaran, ya no era un pez pequeño en un estanque inmenso. Ahora, era parte de un océano. La conversación se tornó tensa, pero cada palabra pronunciada por María era un ladrillo en el muro de su recuperación. Habló sobre sus planes de abrir el restaurante, de cómo cada plato sería un homenaje a su madre y de la nueva filosofía de respeto y diversidad. Era el nuevo rostro de su pasión, una forma de recuperar el poder que una vez le habían arrebatado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Él trató de interrumpirla, pero ya no era quien podía callarla. Con cada desafío verbal que arrojaba, ella contestaba más intensa y decidida. Era una batalla que no solo enfrentaba a dos personas, sino a las versiones pasadas y presentes de María. La transformación se manifestaba en cada fibra de su ser. Cuando la conversación terminó, su gerente se despidió sin una palabra más, algo nervioso, quizás perplejo ante la nueva María. Mientras él se alejaba, un resplandor de logro la envolvió. No solo había defendido sus sueños, sino que había hecho tangible el cambio que habitaba en su interior. Esa confrontación le dio la claridad que necesitaba. Comprendía ahora que poner en marcha su restaurante no solo se trataba de recetas o de crear un menú atractivo, sino también de construir un espacio donde la superación fuera la norma. Algo que conectaba la experiencia gastronómica con la emocional. Los días siguientes fueron de frenética actividad. María sumergió su mente en los detalles de la apertura. La decoración del local, el diseño del menú, la búsqueda de proveedores que compartieran su ethos. La pasión se convertía en su motor, sin embargo, había algo más trascendental que atesoraba, la práctica de la resiliencia. Mientras revisaba los contratos de suministro, la duda volvió a asomarse. ¿Estoy realmente lista para esto? El eco de la voz de su antiguo gerente amenazaba con resurgir en sus pensamientos, pero esta vez decidió enfrentarla con valentía. Se sentó en la cocina, con un cuaderno en las manos, y dibujó una línea en la arena. Hoy se convertiría en la dueña de su propia historia. Sin embargo, cuando recibió un mensaje inesperado de uno de sus antiguos compañeros de trabajo, el corazón le dio un vuelco. Nos hemos enterado de tus planes. ¿Podemos hablar? La incertidumbre volvió a amenazar su tranquilidad. ¿Qué querrían decir? ¿Sería un apoyo o la sombra del pasado que la arrastraría de regreso? El nuevo desafío le esperaba, y el destino le recordaba que aún había batallas por librar. María se quedó mirando la pantalla de su teléfono, su corazón acelerando al leer el mensaje. La conexión que había construido con su antiguo compañero, ahora más que un simple mensaje, era un recordatorio de la red de relaciones que había cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, esa red también traía consigo recuerdos de un tiempo que deseaba dejar atrás. Se preguntó si lo que su excompañero quería era ofrecerle apoyo genuino o si, por el contrario, buscaba arrastrarla de nuevo hacia el pasado. ¿Sería una invitación al compañerismo o una trampa emocional? La duda se transformó en un nudo en su estómago. Sin embargo, en lo profundo de su ser, supo que debía afrontar esta situación con madurez, como un paso más en su crecimiento personal. Es hora de tomar control de lo que puedo controlar, murmuró para sí misma. Así fue como decidió responder. Un simple sí. Claro, podemos hablar fue suficiente para abrir la puerta al diálogo y a todo lo que eso podría implicar. Todavía bajo los efectos de la adrenalina de su enfrentamiento y con una renovada claridad de visión, María continuó sumergiéndose en los preparativos de su restaurante. Cada elemento de la decoración, cada ingrediente que seleccionaba para su menú, eran decisiones que la acercaban a la consolidación de su sueño. Mientras buscaba proveedores y negociaba precios, comenzó a descubrir una firmeza en su posición. Las lecciones aprendidas durante su trayectoria laboral la habían equipado con herramientas valiosas. Utilizar su voz de manera asertiva era una de ellas. Ya no tenía que ser la mesera que seguía órdenes, sino que se convertía en una líder capaz de tomar decisiones estratégicas. El día de la reunión con su compañero llegó, y aún sintiendo un ligero temblor de nervios, se dirigió al café donde había quedado. La luz del sol brillaba, transformando el ambiente en un espacio vibrante que invitaba a la conversación. Mientras se sentaba, recordó su mantra nuevamente. Hoy tengo voz.
Al cruzar miradas, el saludo de su compañero fue cálido, y pronto se dispuso a compartir sus intenciones. Él le habló de cómo habían escuchado de su emprendimiento, de su admiración por su valentía, y lo que más impactó a María, ofreció su ayuda. Tenía contactos en el mundo gastronómico y podría presentarle a críticos de comida para que probaran su cocina una vez que abriera el restaurante. Era la oportunidad que necesitaba, pero venía con una sombra, el temor a depender de alguien más. ¿Por qué deberías ayudarme?, cuestionó María, sus palabras estaban cargadas de desconcierto. La vulnerabilidad que había sentido al transformar su vida se reflejó en aquel instante. Porque creo en ti y en lo que haces. Todos hemos pasado por cosas difíciles y estoy seguro de que puedes triunfar si te rodeas de las personas adecuadas, respondió él, su sinceridad brillaba. María se sintió conmovida, pero ese sentimiento de incertidumbre persistía. Aceptar su ayuda significaría abrirse nuevamente a un mundo que había intentado dejar atrás. Sería un movimiento arriesgado, y ante ella se presentó un dilema, la posibilidad de avanzar a través de la colaboración o el riesgo de perder su independencia nuevamente. Mientras la conversación se desarrollaba, cada argumento lanzado por su interlocutor la hacía reflexionar sobre lo que realmente significaba para ella abrir el restaurante. ¿Era un símbolo de su libertad o un camino hacia una dependencia emocional? Su mente comenzaba a debatirse en un torbellino de posibilidades. Al final del encuentro, María salió sintiéndose más imponente y aún más insegura sobre su elección. La duda, aunque presente, se transformó en una chispa de motivación. Se había quedado con una pregunta resonando en su cabeza: ¿podría realmente aceptar ayuda sin perder su esencia? Al llegar a casa, se sentó de nuevo en su cocina, con su cuaderno abierto frente a ella. Se dio cuenta de que este camino era más que abrir un restaurante, era sobre su propia evolución, su capacidad para tomar decisiones que resonaran con sus valores. Allí, frente a las páginas en blanco, la claridad comenzó a iluminar su mente. La duda es parte del proceso, pero no puede ser el fin de mi historia. Consciente de que cada elección la acercaba a su verdad, se sintió lista para el próximo desafío. Pero en su corazón, sabía que la decisión de aceptar la oferta de su compañero latía en la profundidad de su ser, aún por ser explorada. ¿Sería capaz de conectar su pasado y presente para llegar a un futuro más sólido? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, otra notificación llegó a su teléfono. Hola, María, me gustaría hablar sobre tu restaurante. Sé muchas cosas relevantes. La noche se volvió densa y María sintió que las sombras del pasado empezaban a tejerse con las posibilidades del futuro. A la mañana siguiente, el aire fresco despertó a María con una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que tenía en sus manos decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida. Se dirigió a la cocina, casi como un ritual, y preparó un café fuerte mientras reflexionaba sobre las implicaciones de aceptar aquella oferta. La sombra de la inseguridad era un compañero constante, oscilando entre la posibilidad de un impulso y la tentación de retroceder. Con cada sorbo del café, su mente se llenaba de imágenes del restaurante que había comenzado a planear. Se dio cuenta de que al dejar ir la conversación con su compañero, podría perder una oportunidad invaluable, una puerta hacia un mundo que siempre había anhelado. Pero, ¿realmente estaba lista para abrirse a alguien más? Esta vulnerabilidad era un terreno resbaladizo, un área que había intentado evitar a toda costa. Decidió tomar un respiro profundo y comenzar el día con un enfoque renovado. Se sentó frente a su laptop y empezó a investigar sobre las mejores prácticas en el mundo de la gastronomía. Cada clic en su mouse era como una declaración de sus intenciones, no se rendiría ante el miedo. Encontró foros donde emprendedores compartían sus experiencias y, más allá de eso, historias de resiliencia que la inspiraron. Un destello de claridad surgió entre tanto ruido. El crecimiento personal incluiría aceptar la ayuda sin renunciar a su esencia. Pasó horas escribiendo y tomando notas, y cuando la energía empezaba a escasear, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era su excompañero nuevamente. María, tengo una oportunidad que no querrás perder. Pero primero, ¿puedes confiar en mí? La lectura de esas palabras la hizo estremecerse. La confianza era una barrera que había construido con cuidado, y aún no estaba dispuesta a derribarla. Pero algo en su interior comenzó a actuar. Quizás era el llamado de su pasión, o tal vez una intuición que palpitaba con fuerza.
Decidió que necesitaba concretar su visión y reunir información, así que le respondió, «Estoy disponible para hablar». El encuentro fue pronto, estableciendo un nuevo impulso en su agenda. A medida que las horas se acercaban, María se preparó mentalmente, recordando su mantra. En el café donde se reunirían, ella esperaba a que él llegara. La luz del día, intercalada con sombras, parecía reflejar su propia lucha interna. Finalmente, se encontraron. Su compañero le habló de un evento comunitario en el que podría exponer su proyecto, una vitrina importante para quien quería abrir un restaurante. Sin embargo, María sintió que la emoción de esa oferta era superada por una desconfianza latente. La pregunta seguía siendo la misma, ¿podía realmente confiar? ¿Qué pasaría si esto no sale como esperó? Le lanzó en voz baja, revelando una de sus inseguridades más profundas. La respuesta de él, bastante objetiva, reafirmó su decisión de actuar. El fracaso es parte del camino. Lo importante es aprender de cada paso. Si crees en ti, otros empezarán a hacerlo también. Esas palabras resonaron en ella, un eco de lo que siempre había querido escuchar de sí misma. Era un momento de confrontación consigo misma, un desafío a su crecimiento personal. Sin embargo, al mismo tiempo, despertó nuevos temores. La línea entre el empoderamiento y la dependencia parecía más delgada que nunca. María salió de la reunión sintiéndose inspirada pero abrumada. Esa noche, se sentó en su cocina, revisando su cuaderno lleno de apuntes y notas. La claridad empezaba a filtrar las dudas a través de la escritura, y sus preguntas internas se transformaron en acciones tangibles. La conexión que había experimentado con su compañero podría ser un trampolín hacia su desarrollo profesional. En el silencio de la noche, una nueva notificación tintineó en su teléfono. Era un mensaje de un conocido que se había interesado por su historia. Tengo algo que podría interesarte. Te invito a discutirlo. Las posibilidades que se extendían ante ella comenzaban a ilusionarla, pero también la hacían temerosa. El camino hacia su independencia profesional se tornaba más incierto, y cada nuevo contacto parecía un juego de ajedrez donde las piezas no siempre quedaban claras. Con una necesidad de resolución, planteó una pregunta crítica a su futuro: ¿podría equilibrar la independencia con la colaboración sin caer en viejas trampas emocionales? Mientras observaba la luz de la luna resonar en la ventana, María sintió que cada mensaje, cada decisión, y cada conversación eran pasos que la acercaban más a su verdad. Pero nuevas incógnitas también acechaban en cada esquina del camino. ¿Estaba lista para desvelar su potencial genuino? Era un momento decisivo que la llevaría al próximo capítulo de su viaje. María despertó al día con una determinación renovada, como si cada rayo de sol que entraba por la ventana estuviera iluminando los rincones más oscuros de su mente. Se sentó en su escritorio y revisó el mensaje que había recibido la noche anterior. La curiosidad crecía en ella, un aire de posibilidad cargaba el ambiente. Sabía que debía actuar, pero la pregunta sobre el equilibrio entre independencia y colaboración seguía latente en su mente. Decidió no dejarse llevar por el miedo. Aquella invitación era otra oportunidad, y las oportunidades debían ser buscadas, no temidas. Mientras le daba forma a un plan, su mente empezaba a crear un esbozo de su futuro proyecto de restaurante, uno en el que pudiese plasmar su esencia pero también aprovechar la visión y experiencia acumulada de otros. Comenzó a escribir una lista con los elementos que deseaba incluir en su nuevo espacio: influencias de su cultura, recetas familiares, un concepto que celebrara la autenticidad. Cada palabra que anotaba era como una afirmación de su compromiso a no dejar que el miedo la limitara. Pasó horas en el teclado, investigando a fondo sobre el mercado local, los competidores y, sobre todo, sobre el público al que quería dirigirse. Mientras su mente fluía en un torrente de ideas, recordó la reunión con su compañero. Sus palabras habían resonado profundamente en ella: el fracaso es parte del camino. Se preguntó si había sido esa la razón por la cual había sentido una desconexión con su pasión por la cocina en el pasado. Aquella vez, la duda había paralizado sus ambiciones. Pero hoy, esa sensación se transformaba en energía creativa. El siguiente paso fue contestar aquel mensaje intrigante. Su conocido, un chef que admiraba, ofrecía conocerse para discutir una idea relacionada, y ella estaba más que dispuesta a escuchar. Organizó los detalles del encuentro,
anotando en su mente qué aspectos le gustaría preguntar, y qué información podría beneficiarse de la conversación. Cuando llegó el día, María se sintió ansiosa, pero esta vez su ansiedad estaba acompañada de una ardiente expectativa en lugar de miedo. Se plantó en el café donde se verían, sintiéndose decidida. Observando a su alrededor, cada rincón parecía un reflejo de su vida, de todo lo que había vivido y de lo que estaba por venir. La conversación fluyó de manera natural. Su conocido compartía su amplia experiencia en la industria, ofrecía perspectivas que nunca había considerado y, sobre todo, la empoderaba a creer en su singular visión. Esa charla la sacudió, cada sugerencia y cada anécdota ayudaban a desarmar las murallas de su desconfianza. Se sintió como si, por primera vez, tuviera una hoja de ruta clara en un territorio desconocido. Al finalizar el encuentro, María salió del café con una sensación de ligereza. Las dudas que una vez la habían paralizado comenzaron a disiparse, reemplazadas por una firme convicción de que podía gestionar su destino. Aquel intercambio le había ofrecido no solo conocimiento, sino también una nueva red de apoyo, una conexión que iría más allá de su carrera. Mientras caminaba, saltó de una idea a otra, los pasos de su mente iban marcando el tempo de su transformación. Mi restaurante será un refugio, pensó. Un lugar donde la comunidad pueda encontrarse con la cultura, donde la comida cuente historias. Era una ambición que reclamaba su atención y la llenaba de emoción. Al llegar a casa, se sentó a escribir en su cuaderno, inmortalizando todas las ideas que habían brotado de su mente. Era un momento de claridad, había decidido tomar el control y dar la vuelta a su narrativa personal. Pero, al mismo tiempo, no pudo evitar el latido de un nuevo temor. ¿Y si todos esos planes no salían como esperaba? La ansiedad volvió a asomarse, pero María se sintió lista para enfrentarla. La experiencia será mi mejor aliada, se dijo. La transformación estaba empezando, y cada día se abría ante ella una nueva oportunidad. La noche terminó con un mensaje en su teléfono de su compañero. ¿Te gustaría hablar sobre los pasos a seguir para el evento que mencioné? Las posibilidades se agolpaban como una tormenta, y María, en su interior, sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Con cada decisión, se arriesgaba a más que simplemente fracasar, se arriesgaba a brillar. La pregunta sobre cómo transitar el delicado equilibrio entre dependencia y autonomía se mantenía en el aire, pero esta vez con una fuerza renovadora. María se preparará para enfrentar todo lo que vendría, al mismo tiempo que se adentraba en el laberinto de sus propios miedos. ¿Sería capaz de encontrar su verdadero camino y convertirse en la dueña de su destino? La respuesta estaba por venir. El día siguiente amaneció con una mezcla de emoción y trepidación en el corazón de María. Había tomado la decisión de reunirse con su compañero para discutir los pasos a seguir en el nuevo proyecto. La idea de estar al mando de su destino la llenaba de energía, pero también le generaba incertidumbre. No podía permitirse otro tropiezo, y sabía que tenía que estar lista para lo que viniese. Mientras se preparaba, su mente volvió a repasar la conversación con el chef, desmenuzando cada fragmento de consejo y recomendación. Planifica con cuidado, resonaba en su interior. Así que, con un cuaderno nuevo en las manos y un bolígrafo afilado, delineó una estrategia. Comenzó a establecer objetivos concretos, definir la propuesta del restaurante, identificar a los aliados necesarios y fijar metas temporales. La claridad que buscaba empezaba a tomar forma en la hoja en blanco. El encuentro con su compañero se llevó a cabo en un ambiente casi ceremonial para ella, un lugar familiar en el que había servido mesas en su juventud. Aquella conexión la recordó a sus inicios, a los sueños que habían mantenido su fervor durante tantos años. Mientras se acercaba a la mesa, sintió un torrente de nostalgia, pero también de determinación renovada. Este lugar será el corazón de mi visión, pensó mientras tomaba asiento. La reunión se inició con sonrisas y anécdotas sobre los logros pasados. Sin embargo, pronto avanzaron a los retos que necesitarían enfrentar para materializar sus planes. Es fundamental que pongas tus ideas en práctica, le dijo su compañero, con una seriedad que resonaba en su mente. Debes estar dispuesta a enfrentar las críticas y aprender de los errores. El peso de esas palabras le hizo reflexionar. En un instante, comprendió que el verdadero desafío no sería solo abrir las puertas del restaurante, sino también abrirse a la posibilidad de aprender en cada paso.
¿Qué tal si la única forma de avanzar es atreviéndome a fracasar? ¿Y si eso se convierte en parte del éxito? Se preguntó. Mientras hablaban, María comenzó a notar que su compañero tenía más que ofrecer que solo consejos. Le presentó la idea de realizar un pequeño evento de degustación, una oportunidad para poner a prueba su concepto antes de lanzarse de lleno al restaurante. La idea era arriesgada, pero emocionante, y resonaba con su deseo de conectar con el público. Esto no es solo un menú, es una historia, reflexionó. Al terminar la charla, se sintió aliviada y emocionada. Las dudas no habían desaparecido, pero habían sido acompañadas por una nueva claridad sobre cómo avanzar. Tenía un plan tangible, un primer paso que podría dar. Pero el nudo en su estómago persistía, la presión del tiempo la acechaba. Debía actuar rápido si quería evitar que sus ideas se desvanecieran entre la rutina y la indecisión. De regreso a casa, la noche se cernía sobre la ciudad, oscura pero llena de posibilidades. María se sentó frente a su ordenador y comenzó a plasmar las ideas que habían surgido durante el encuentro. Se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Pero allí, en medio de la creación, notó un sutil susurro de duda que la interrumpía. ¿Y si eres incapaz de llevar a cabo lo que prometiste? María respiró hondo y se obligó a apartar esos pensamientos. El miedo a fracasar es el primer paso para aprender a brillar, se dijo, dándose una motivación nueva. Pero antes de cerrar sesión, un pensamiento inquietante se coló en su mente. ¿Realmente estás lista para la presión que implica ser la líder de tu propio sueño? Mientras cerraba la computadora, decidió que la única forma de encontrar la respuesta sería enfrentar sus propios miedos de frente. El siguiente día sería el del inicio de algo grande, y debía estar preparada. Con un nerviosismo renovado, se preguntaba si podría dar vida a la historia que tanto anhelaba contar a través de su cocina. Fue en ese momento, con los ojos llenos de determinación, que recibió un mensaje inesperado en su teléfono. ¿Te gustaría trabajar conmigo en un nuevo proyecto? Tengo una oferta que no podrás rechazar. Su corazón se aceleró. ¿Era esta una nueva oportunidad o una distracción de su verdadero objetivo? La respuesta, la claudicación o la victoria, se acercaba rápidamente, y María sabía que su respuesta definiría todo lo que estaba por venir. María despertó al día siguiente con una mezcla de caos y esperanza. El mensaje del compañero resonaba en su mente como un tambor insistente. La oferta parecía inmejorable, pero ¿a costa de qué? Su pasión por la cocina colisionaba con la tentación de un camino más cómodo. Sabía que debía tomar la decisión correcta, pero la presión aumentaba conforme acercaba el momento de la respuesta. Se sentó a la mesa de su cocina, rodeada de ingredientes que esperaban ser transformados en algo único. Mientras picaba cebollas, el aroma que emanaba la conectaba con sus aspiraciones más profundas. La experiencia de cocinar siempre había sido su refugio y su forma de expresarse, como si cada corte y cada mezcla contaran historias que necesitaban ser contadas. Sin embargo, la incertidumbre acerca del mensaje la seguía. ¿Acaso estoy lista para comprometerme de nuevo? Se preguntó. La pregunta giraba en su mente como un torbellino, cada vuelta era un recuerdo de su pasado, un eco de resignación. A medida que avanzaba con la preparación de su cocina, sus pensamientos comenzaron a dilucidarse. Había prometido a sí misma no volver a dejar que las oportunidades la pasaran de largo. Tomó el cuaderno donde había delineado su estrategia y abrió la página en blanco, buscando inspiración en cada rincón de su ser. Este es el momento de encontrarme a mí misma, pensó mientras afinaba los detalles del evento de degustación. En su mente, se visualizó preparando los platos que representaban su historia, raíces familiares, sabores de su infancia, todo cobrado vida a través de su creación. Decidir participar en el nuevo proyecto sería una renuncia a esa visión, pero rechazarlo también la dejaría atrapada en sus propios temores. De repente, sintió una chispa de claridad. Ya no se trataba de elegir entre dos caminos, sino de entrelazarlos. Y si fallaba, al menos habría intentado crear algo significativo, algo que la apasionara. Era el dilema más importante que habría de enfrentar, permitir que la resignación la dominara, o atreverse a descubrir lo que realmente podía lograr. Instintivamente, María tomó su teléfono y, con los dedos temblorosos, comenzó a teclear una respuesta. Una vez terminado, la presión en su pecho se aligeró.
Había encontrado su voz, una combinación de confianza y vulnerabilidad que le permitía asumir responsabilidades, decisiones y aprendizajes. Acepto, envió al mensaje. Pero, ¿qué pasa con mi evento de degustación? Se cuestionó, sintiendo que ahora las piezas de su estrategia comenzaban a encajar. La tarde transcurrió entre la planificación del evento y las pruebas de menú, lo que la sumía en una mezcla eufórica de ansiedad y emoción. Necesitaba presentar algo que no solo fuera un platillo, sino una experiencia dialéctica entre quien era y quien aspiraba a ser. Ella sabía que cada bocado debía llevar consigo su historia y su identidad, que no se trataba únicamente de sumar ingredientes, sino de destilar su esencia en una mesa que le disertara al mundo. Justo cuando se sentía más inspirada, el teléfono sonó nuevamente. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: te necesito para otro evento grande. Es el momento ideal para establecer contactos. La invitación era irrefutable. La locura de la vida comenzaba a apoderarse de ella, y ahora tendría que equilibrar dos posibilidades que parecían igualmente atractivas, pero conflictivas. Debería comprometerse con el proyecto que le ofrecía su compañero o continuar con su deseo de crear su evento de degustación. La batalla interna se intensificó. Su mente era un torbellino de oportunidades y amenazas que convergían en un solo punto. Mientras reflexionaba sobre la dirección que tomará su camino, un nuevo pensamiento emergió. ¿Soy capaz de hacer ambas cosas? La tensión del momento aumentaba, y con ella la urgencia de una decisión. Con cada hora que pasaba, la presión crecía y la necesidad de afirmarse como líder iba tomando una forma cada vez más precisa en su mente. A medida que la noche caía, María sintió que estaba a un paso de una verdad impactante. Quizás la respuesta no fuera elegir. Tal vez, era momento de dar un giro audaz a su historia, corriendo el riesgo de abrazar las dos oportunidades. Pero para eso, tendría que estar dispuesta a enfrentar sus miedos de frente y, en última instancia, a descubrir lo que verdaderamente está hecha. En el silencio que precede cada gran decisión, una pregunta resonaba en su interior: ¿estaré lista para la presión que conlleva perseguir mis sueños con tal fervor? Y así, en medio del caos de sus pensamientos, se dio cuenta de que el tiempo era su enemigo, y que la respuesta que estaba a punto de dar podría cambiar el rumbo de su vida por completo. María se encontraba sentada en su cocina. La luz suave de la tarde se filtraba por la ventana mientras sus pensamientos danzaban rápidamente entre las dos oportunidades que se presentaban ante ella. Había pasado la noche en vela, evaluando su respuesta y lo que significaría para su futuro. Podía sentir cada latido de su corazón resonando en su pecho como si fuera el reloj que marcaba su destino. El aroma de sus salsas hirviendo de fondo era un recordatorio de su pasión, pero también un eco de la duda que la perseguía. Mientras revolvía la mezcla de tomate y especias, se preguntó si realmente era capaz de manejar simultáneamente el nuevo proyecto con su evento de degustación. La idea de ser dueña de su trayectoria gastronómica la llenaba de entusiasmo, ¿pero a qué precio? En la lucha entre el deseo y el miedo, recordó a su abuela. La mujer que le había enseñado que la cocina era un acto de amor, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. María cerró los ojos e inhaló profundo. En ese instante, se dio cuenta de que debía actuar con valentía. Era tiempo de dar un paso hacia adelante, no solo para demostrar a los demás de que era capaz, sino para demostrarlo a sí misma. Con un impulso renovado, decidió crear un esquema que le permita compaginar ambos proyectos. Tenía que establecer prioridades y administrar su tiempo de manera efectiva. A través de un cuadro que dibujó en la hoja del cuaderno, delineó su plan de acción, separando tareas y asignando tiempos específicos a cada compromiso. Mientras trabajaba, una ola de confianza la envolvió. Era capaz de gestionar la complejidad de sus dos pasiones. Podía establecer conexiones valiosas en el proyecto de su compañero y, al mismo tiempo, liderar su propio evento de degustación. Se dijo a sí misma que este podría ser el punto de inflexión en su carrera. Sin embargo, con cada trazo que daba en su cuadro, surgía una nueva pregunta: ¿qué pasaría si este nuevo desafío la desviaba de su esencia? ¿Y si perdía la conexión con la cocina que tanto amaba? La voz de la duda sutilmente la empujaba a reflexionar sobre el precio que estaba dispuesta a pagar. ¿Debería arriesgar su identidad culinaria por la posibilidad de un éxito más amplio? Era un dilema en el cual se necesitaba tomar un nuevo tipo de riesgo, uno que puede ser tanto gratificante como aterrador.
Sintió la necesidad de comunicar sus decisiones a su compañero, estableciendo límites claros que resguardaran su pasión. Envió un mensaje explicando su compromiso no solo con su proyecto, sino con su propia voz gastronómica. Como respuesta, él la elogió por su determinación, señalando que era precisamente esa pasión la que lo había motivado a trabajar con ella. Sin embargo, María percibió en su tono un matiz de preocupación. La competencia en el sector era feroz, y su decisión de equilibrar dos proyectos podría parecer imprudente. Esa incertidumbre la impulsó a meditar sobre habilidades que no había considerado antes. La necesidad de mejorarse a sí misma se volvía figura central en su desarrollo. Comenzó a investigar sobre gestión del tiempo, asistiendo a seminarios virtuales y leyendo libros sobre liderazgo. La realización de que debía construir aciertos y errores a partir de su experiencia personal la llevó a un nuevo nivel de comprensión. Aprender sobre las capacidades que nunca había explorado se transformaba en el puente hacia un futuro más seguro. Cuando al fin se sintió lista para ejecutar su primer gran reunión, lo hizo con una seguridad renovada. Explicó su visión con pasión, presentando los conceptos híbridos entre su proyecto individual y el trabajo en equipo. Aquella mezcla de vulnerabilidad y fortaleza hizo que sus interlocutores se interesaran genuinamente por sus ideas. Ella había tomado el control de su vida. Pero, en medio de la seguridad, un nuevo dilema la acechaba. ¿Podría realmente cumplir con ambas responsabilidades sin sacrificar una de sus pasiones? Al concluir la reunión, se sintió más fuerte que nunca, pero la pregunta seguía resonando en su cabeza. Contenta por la dirección que había tomado, sabía que aún quedaba mucho por desentrañar sobre sí misma y su capacidad de liderazgo. Era un nuevo capítulo que apenas comenzaba, pero la incertidumbre no la detendría. El próximo paso sería el más revelador de todos, el llamado que marcaría una decisión trascendental. Justo cuando estaba a punto de dejar su oficina, el teléfono vibró nuevamente. Un mensaje impactante que podría darle un giro completo a su historia llegó a su pantalla. Te he reservado un espacio en un evento exclusivo, pero necesito que estés dispuesta a realizar una presentación en la cocina. El tiempo se detuvo mientras leía la invitación. Todo cambiaría una vez más. Dependería de su capacidad para manejar la nueva oportunidad sin dejar de lado quién era. ¿Podía asumir este reto y, a la vez, mantener su esencia? La duda volvió a asomarse, y con ella, sabía que se acercaba el momento de verdad. En los días siguientes, María se encontró atrapada en un torbellino de emociones. La invitación a participar en un evento exclusivo la llenaba de entusiasmo y ansiedad en igual medida. La idea de presentar sus platos ante críticos de renombre y potenciales inversores significaba la oportunidad de validar su esfuerzo y reconstruir su camino. Sin embargo, la presión de estar en el centro de atención era aterradora. No se trataba solo de exhibir su cocina, era la representación de su viaje, un testimonio de su resiliencia y pasión. En cada plato que prepararía, iba a reflejar no solo su historia, sino la de su madre y la herencia que ella había llevado consigo. Reconocía que no podía permitirse el lujo de dudar. Así que se dedicó a trabajar. Días y noches se fusionaron en una sola rutina, llena de recetas, pruebas y ajustes. María, empoderada por el propósito, se esforzó para que cada bocado contara, cada detalle reflejando su esencia, su compromiso. Mientras capeaba entre los ingredientes, también navegaba las sombras de sus antiguos miedos, momentos de inseguridad que susurraban en su mente. ¿Y si no es suficiente? Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no era la misma María que había sido despedida, había crecido en confianza y habilidades, estaba cada vez más segura de su voz. Recordó cómo había enfrentado al gerente en su pasado. No puedo dejar que el miedo me gobierne, reafirmó. Esos pensamientos la impulsaron a enfocarse en el presente, a sumergirse en la magia de la cocina y la creación. El día del evento llegó rápidamente, y la agitación en su interior alcanzó niveles sin precedentes. María se vistió con su mejor outfit, un símbolo de su nueva identidad, la chef que había luchado, caído y se había levantado. En cada paso hacia el lugar, sintió el peso de sus experiencias. Era como si cada huella la acercara más a su destino. Al llegar, el bullicio de la sala la envolvió. Entre risas y conversaciones iluminadas, los rostros de quienes la rodeaban eran un recordatorio del amplio panorama que se abría ante ella. Preparar el escenario le permitió conectar con su energía creativa, y poco a poco,
comenzó a recordar por qué estaba allí, para contar su historia a través de la gastronomía. A medida que se acercaba el momento de su presentación, los nervios la invadieron. Pero al mirar hacia atrás, vio a sus hermanos y su abuela, esa fortaleza que siempre la había acompañado, era su razón para levantarse cada mañana. Esa conexión le otorgó empoderamiento. Cuando por fin llegó su turno, María respiró profundamente y se dirigió al escenario. La primera mirada hacia la audiencia fue un choque, críticas potenciales, pero también apoyo. Con cada palabra que compartía, describía su viaje, y tras cada frase, sentía que su esencia se impregnaba en los sabores que había preparado. Presentó su plato estrella, Sabores de mi infancia, en honor a su madre, y mientras lo hacía, un sentimiento de orgullo la inundó. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Había buscado aprobación, pero más que eso, había encontrado su voz. Aquel momento no solo fue el producto de la cocina, sino uno cargado de significado emocional. Cuando los críticos comenzaron a saborear, sus miradas de aprobación la llenaron de una confianza renovada, de que lo que había creado era más que un simple plato, era su conexión con su identidad. Las reacciones fueron espectaculares. Comentarios sobre la profundidad de los sabores, la innovación en la presentación, y especialmente, la historia detrás de cada bocado. Esa validación que había deseado y perseguido, finalmente llegó. Un crítico destacado, que había seguido su trayectoria desde el inicio, se acercó a ella después de la presentación. María, dijo, estás destinada a grandes cosas. Este fue solo el comienzo. Su presencia y reconocimiento resonaron dentro de ella como la validación definitiva que necesitaba. Sentía que había cruzado un umbral y que la historia que estaba escribiendo a partir de ahora sería única. Esa noche, mientras se encontraba rodeada de elogios, compartiendo risas con amigos y familiares, María comprendió que cada paso había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Ya no había lugar para las voces del miedo o el desdén. Su pasión había encontrado un hogar en cada plato, su enojo transformado en creatividad y, más importante aún, su historia había sido visibilizada por primera vez. Finalmente, su viaje no solo había sido una búsqueda personal, también se había convertido en una declaración de su independencia, y el restaurante que anotaba en su cuaderno se había transformado en una promesa tangible. Al salir de ese evento con su cabeza en alto, se sintió como la dueña de su destino, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. María había conquistado su lugar en el mundo, y como dueña de su narrativa, tenía la certeza de que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría la capacidad de reinventarse. Su camino estaba abierto, lleno de posibilidades y oportunidades, emanando la fragancia de la cocina que había llegado a amar. Y así, comenzó a escribir su nueva historia como chef y empresaria, un relato de superación y autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su apoyo es crucial para seguir compartiendo esta transformación.